Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para hacer un VTuber como este que estás viendo aquí. Bueno, no sé si se ve en pantalla, pero pues ahí se está moviendo, ¿no? Solo que una cosita, lo estoy haciendo en mi computadora básica, la normal, y no tengo la gran cosa aquí. Tiene un procesador, tiene memoria RAM, no tiene cámara, tengo una cámara web, aquí está la cámara web. Y se va a hacer lo que se puede hacer con esta computadora, ¿no? Lo quería traer desde la otra computadora, la buena, pues la Pro, pero no tengo suficiente iluminación para lo que es la cámara, así que pues tocará hacerlo con esta, ¿no? Ya que como es portátil, pues me permite estar de un lado para otro. Como ves, aquí tengo el VTuber, y con este loguito que nos aparece aquí, significa que nuestra cara la está detectando, ¿no? Tiene ahí como unas tipo fallas, pero pues bueno, ahí es con lo que nos alcanza para mi cámara de 3 pesos. Ahí está, mira, me estoy moviendo a la derecha, está moviendo a la izquierda, bueno, a la derecha, y así se mueve. Ahí está. Cabe mencionar que para este video, para este tutorial vamos a ocupar lo que es la aplicación Loopet. Se llama Loopet, es Luppet, ¿ok? Este software es totalmente gratis, lo puedes descargar desde la página oficial que me parece que es loopet.com, algo así. Si no, pues en Google le pones descargar Loopet. Vas a la página oficial, lo descargas, lo instalas y aparte de que lo descargas, te tienes que crear una cuenta. Vamos a ver Loopet de descargar. Te digo, la aplicación es totalmente gratis. Vamos a lo que es App Spot. De todas formas, si el link, si me acuerdo, se los dejo en la descripción. Si no, pues me recuerdan y se los pongo ya cuando vea los mensajes. Loopet DLP, aquí como ven, aquí está, puede ser un VTuber. La página está en japonés o en chino, no sé qué sea, es un idioma asiático, pero pues es fácilmente traducirlo, ¿no? Le damos clic derecho a la página y le damos en traducir al español. Al momento de que le damos traducir al español, ya los textos se nos van a cambiar. Le damos en donde dice descargar. Y para descargar, te digo, tienes que tener o te pide a fuerzas una cuenta. La cuenta te la creas, no te pide tu nombre, bueno, más que tu nombre, correo y ya. Como ven, aquí están los textos en español. Ya nada más vas a donde viene la versión de la versión gratis, la versión personal. Descargas, instalas y listo. Al momento de que tú creas de que tú creas tu cuenta y que te descargues el programa, va a venir un programa o un archivo como este, ¿no? El Loopet-ver y luego la última versión que hayas descargado. Descomprimiendo el archivo nos va a quedar una carpeta con estos archivos. Vamos a entrar al que dice el Loopet. Una cosita, al momento de entrar al Loopet, a fuerzas te va a pedir tu cuenta de Loopet, ¿no? Así que tú ingresas aquí tu correo, tu contraseña y le das en loguear. Ya que ya te hayas logueado, aquí te van a aparecer todo un menú. El menú de la izquierda que dice Select BRM File es para seleccionar el personaje que nosotros queramos ser de VTuber, ¿no? Aquí puedes ponerte a un muchacho, a una muchacha, no sé, un perro, un gato, cualquier VTuber que tú quieras poner, aquí le vas a dar, ¿no? Le damos a dar aquí donde dice Open File Folder y aquí tendremos que poner el archivo del BRM del VTuber que queramos. Por así decirlo, vamos a poner de ejemplo a Nimo. Si tú consigues el modelo de Nimo, lo descargas y debe de ser un archivo BRM, ¿ok? No acepta otro tipo de archivo, no acepta modelos 3D FBX o .obj, punto 3D, no acepta ninguno más que sea BRM. Así que si quieres un modelo personalizado, ahorita te digo más o menos cómo hacerle. Pero bueno, aquí pones el BRM que tú hayas descargado, que tú hayas hecho. Aquí lo vas a poner. Lo cargamos y le damos listo. Viene por ejemplo, viene de ejemplo y por versión de básica que se llama Shibu-san. Aquí podemos ver el nombre, el autor, que es la misma aplicación que te digo que es el que viene aquí por defecto. Que si puede contener violencia, pues le está permitido. Si puede ser usado como contenido sexual, está permitido. Podemos usarlo como para promover nuestras redes sociales, está permitido, ¿no? Aquí pues está toda la información de lo que es el BRM. En la parte de abajo viene lo importante, dice Camera for Face Recognition. Aquí tenemos que tener forzosamente una cámara para que nos pueda reconocer las expresiones de nuestro modelo VTuber. Le damos aquí donde dice Select Cam. Podemos poner
la cámara de nuestros teléfonos, la cámara de alguna tableta, de un iPad. Si tu computadora tiene una cámara, pues puedes aquí seleccionar la cámara. Yo aquí le doy en donde dice USB 2.0 porque te digo que es una cámara USB. Y le damos aquí donde dice Start with this model, que es empezar con este modelo. Al momento de que haya cargado esto, pues nos va a aparecer toda la interfaz de nuestro modelo VR. Aquí me aparece este mensajito que dice que ha ocurrido un error porque tengo el programa desactualizado. Como no ha abierto el programa desde hace mucho tiempo, pues lo tengo desactualizado, pero le doy OK y ahí corre perfectamente. Ya teniendo todo esto, puedes entrar a tu OBS, le pones en capturar pantalla y seleccionas la parte de acá, ¿no? Como ven, ahí tenemos. Y por ejemplo, cuando aparezca este monito aquí amarillo con un logo como verde, es que nos está reconociendo la cara. Por así decirlo, yo puedo mover mi cabeza a la derecha y el muñeco pues se va a mover, ¿no? Puedo mover mi cabeza a la izquierda y se va a mover a la izquierda. Puedo echarme incluso para adelante y creo que sí se va a agachar. Bueno, al menos hasta que detecte mi cara. Puedo echarme la cabeza para atrás y ahí el modelo pues se mueve, ¿no? Y ya, con el mouse puedes hacer un zoom. Aquí como ven puedo hacer un zoom. Puedo hacer un face out para ver un poquito más de lo que es el modelo. Con el clic derecho puedo mover lo que es del grado de inclinación. Por así decirlo, mira, ahí puedo ver. Y una cosa muy importante. Si tú quieres tener algo parecido a lo que tiene Nimo, que es que puede mover las manos, las expresiones faciales, en primera para lo de las caras y todo eso, te recomendaría tener una cámara por lo menos un tanto decente, ¿no? No una millonada de 10,000, 20,000 pesos, $1,000, pero algo más o menos decente. Te digo, mi cámara es de, podría decir que de 20 pesos, de $1, y con eso es lo que estoy haciendo este tutorial. Por eso es de que algunas veces como que falla, como que me detecta y a veces no. Y bueno, pues ahí está. Para mover lo que es la boca necesitas pues un micrófono forzosamente, ¿no? Ya sea un micrófono de 3 pesos, de 5 pesos para que te detecte el audio. Y bueno, pues aquí está. Para lo de las manos necesitas forzosamente, y estoy diciendo esta palabra muchas veces, pero necesitas unos sensores, según tengo entendido, que van en las manos, para que así al momento de que tú muevas los dedos, que haces formas con las manos, pues esta misma aplicación te lo detecte, ¿no? Los sensores ya sí son un poquito costosos, eso sí no los vas a encontrar, creo que por debajo de unos $500. Bueno, no sé, la neta no sé, pero son sensores, o sea, con esta aplicación puede que a lo mejor con la cámara te detecte alguna mano, pero no va a ser tan bueno como lo va a ser un sensor. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Con este programa pues ya tendríamos aquí todo esto. Podemos aquí en la parte izquierda mover los siguientes ajustes, ¿no? Como por ejemplo el fondo, que si no queremos un fondo verde, bajamos todo el tono verde y ponemos un tono rojo. O que si no queremos un tono rojo, bajamos todo el rojo y subimos el azul. Y ahí, ¿para qué? Para que puedas aplicar un chroma key verde, un chroma key azul, un chroma key rojo. Incluso puedes mezclar los colores, un rojo con azul, y ahí está, tenemos un azulito más claro. Y pues aquí tenemos los ajustes. Puedes calibrar lo que es la cámara aquí en la opción de webcam calibration. Le das calibrar y listo. Tenemos aquí lo que es el light dream, que es para, me parece que lo de los hombros. Movemos aquí, no, el tono de piel. Si queremos cambiarle un poquito el tono de piel, aquí se lo podemos hacer. El posicionamiento del personaje. Si quieres hacer un zoom, es con la ruedita del ratón. Le hacemos un zoom con la ruedita del ratón y como ven, se va acercando el personaje. Si lo subo, pues se va alejando. Para rotar el personaje con el clic derecho, simplemente mantenemos presionado y movemos. Y ahí va a empezar a rotar nuestro personaje. Para hacer una rotación, un movimiento del personaje, es presionando el clic izquierdo y a la vez, no, es con la ruedita del ratón. Cuando la presionas se escucha un botón, presionas esa ruedita del ratón y mueves tu mouse. A ese momento pues tu personaje se va a mover. Te digo que yo estoy en una laptop, no tengo un mouse ahorita, pero pues es con la ruedita del ratón puedes mover tu personaje. Y pues ya aquí tenemos lo que es el lip sync, que es para mover la boca y todo eso, pero esto es con lo que es el micrófono, ¿no? Que si quieres hablar suavecito o si quieres ya gritar y que al momento de gritar pues se mueva la boca, aquí tenemos estas opciones. Y pues ya prácticamente eso sería todo. Aquí tenemos una opción que es el tracking, pero es una opción que está en modo beta.
podemos traquear con lo que es la webcam, que es la opción la que te recomiendo, pues ya que si tienes una laptop, pues si es un poquito más reciente que la mía, prácticamente tiene webcam. Si tienes una computadora, pues con alguna cámara de teléfono, pues ahí está, ¿no? Y también está la opción de traquear por el iFace Mocap. Me parece que esta opción es para los dispositivos de iOS. Así que si tienes una Mac, un Apple, un iPhone, un iPad, pues me parece que es con esta opción. Y bueno, pues esto ha sido todo para no alargarte este video en cuanto a lo que es el VTuber aquí en la aplicación, ¿no? En el siguiente video te voy a mostrar cómo hacer tu VTuber personalizado. Si quieres solo un hombre, una mujer, cabeza grande, cabeza chica, hombros largos, hombros cortos, ahorita te lo voy a enseñar, ¿no? Pero para no hacer tan largo este video, aquí se quedaría pues esta parte, ¿no? Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Recuerda que mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.